Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, episodio estelar con un invitado de lujo, un invitado del mar, un tiburón. Marcus Dantus, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Dimes y Billetes. ¿Cómo estás? De verdad, al contrario, ¿no? Yo honradísimo de que me consideren. No, muchísimas gracias. Vamos a hablar, Marcus, híjole, de un tema bien rasposo, de un tema complejo en nuestro país, que tú tienes muchísima experiencia, y lo que me llena a mí de emoción al hablar de emprendimiento, Marcus, que no me dejarás mentir, es que el mexicano, las nuevas generaciones son generaciones hechas para adelante, con muchísimas ilusiones, que siento yo que necesitamos aquí en México como una especie de ecosistema para atrapar a esta gente con buenas intenciones, con ganas de hacer algo por nuestro país, y cómo los ayudamos a consolidar esas ideas, esos negocios dentro de un ecosistema aquí en México emprendedor que tú conoces muy bien, y que bueno, que en general México es un país muy complejo. Ahorita estábamos hablando antes del episodio. Entonces, me gustaría platicar en este episodio de todo lo que tenga que ver en México relacionado a emprendimiento. ¿Y te parece si empezamos hablando del ecosistema? ¿No? Seguro. Que el emprendimiento es como esta semilla, ¿no? Que tú arrojas a la tierra, y si la tierra no... Oye, necesitas luz, necesitas agua, necesitas buena tierra para que germine, ¿no? El emprendimiento es igual. Te quiero empezar preguntando, Marcus, ¿qué ves, cómo ves tú el ecosistema de emprendimiento en México? ¿Qué le falta? ¿Qué está haciendo bien? Mira, el ecosistema, la verdad, que se generó en México hasta, te diría, el 2018, yo creo que fue muy bueno. Realmente dimos pasos agigantados, aunque sigue siendo un ecosistema de alguna manera nuevo. Uh-huh. Dimos grandes pasos, rebasamos a muchos países en cuanto a capacidad de emprendimiento, porque tienes que entender que en México tenemos todos. Déjame explicarles primero qué es el ecosistema de emprendimiento. Ándale, buenísimo. El ecosistema de emprendimiento es, primero, el talento, que es lo más importante. Uh-huh. Y en México hoy se ha triplicado el número de matrículas universitarias, con lo cual tenemos mucho talento. Tenemos además un bono demográfico en México. Importante. Que sí, porque más de la mitad de la población, de hecho 53%, tienen menos de 30 años. La media es 27, somos un país de jóvenes. Somos el 8º país del mundo en generación de ingenieros y de científicos. O sea, realmente tenemos todo en la parte de talento. Somos gente increíblemente creativa, nada más vean los memes y las porras, claro, y los albures y todo lo que quieran, y las soluciones que le damos a los problemas, porque nadie los soluciona por nosotros. Claro. Somos además, además tenemos ya fondos de inversión, que ahorita te platico un poquito más de eso, pero pues han crecido de 3 fondos en el 2008 a más de 70 fondos ya este año, que están invirtiendo en emprendimiento. El mundo espera cosas de México. De hecho, hay una frase que me encanta de Andrés Oppenheimer, que dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Bueno, Thomas Friedman fue a Monterrey, estuvo un par de semanas allá y dijo que India está preocupada por China, que China está preocupada por India, y que a los dos les va a ganar México. Bueno, esto es la parte. Bueno, México además tiene tratados de libre comercio con casi todo el mundo. Comercialmente somos un país increíblemente aceptado. La gente es trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2012 se crea el INADEM, el INADEM, Instituto Nacional de Emprendimiento. Y el INADEM, la verdad es que desató una chispa muy buena, generó un chorro de incubadoras, un chorro de aceleradoras, premios a emprendedores, eventos, etcétera, 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 lo cual fomentó la cultura de emprendimiento. Que también, Marcos, no me dejarás mentir, también se volvió un tema
que se hablaba, ¿no? Entre los jóvenes, entre los universitarios. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, el tema de emprendimiento, yo estuve en el Tecnológico de Monterrey, hasta en la sopa. Y era un tema de moda, inclusive. Hasta hay gente que dice, oye, estuvo de más eso que nos hablaran del emprendimiento. Pero era algo que se hablaba en las calles, en todos lados. Se hizo de moda. Es que esa cultura de emprendimiento es muy importante generarla, que no se había generado en México. Claro. Cuando yo me gradué en la universidad, todos queríamos ser gerente de marca en Procter o algo así. O sea, nadie quería realmente emprender. Claro. Hoy en día, yo te garantizo que más de la mitad de los chavos que están en la universidad quieren emprender. Claro. Y eso es buenísimo. Claro. A partir del 2018, sin embargo, ha habido un cerrón hacia el apoyo al emprendimiento, por lo menos a nivel federal, porque hay todavía estados que lo apoyan. Pero a nivel federal se cortaron los fideicomisos, se cortó el INADEM. El INADEM ahorita lo único que está haciendo es viendo de dónde saca dinero. De dónde saca dinero. Cobrándole a la gente que le dieron dinero por cosas, inclusivamente muchas veces injustas. O sea, ya no hay esos apoyos, ya no hay esas becas, ya no hay esos créditos, ya no se están generando nuevos fondos. Esto de que quitaron los fideicomisos va a afectar directamente a muchos de los fondos que tenían dinero de NAFIN. En fin. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que están cometiendo un error y estamos caminando en sentido contrario. La realidad es que este país deberíamos estar fomentando la productividad, claro. Porque esa es la productividad que nos va a permitir que todo el mundo... O sea, me da la impresión, te voy a decir lo que me da la impresión, me da la impresión de que para hacer un México más equitativo, la idea que se les ocurrió es generar más pobres y no más ricos. En vez de que todos suban, mejor que todos bajemos. Exacto. Y eso creo que es un error nefasto, ¿no? Ojalá lo cambien. Nosotros estamos haciendo algunas propuestas a ver si las toman, porque todavía es muy salvable lo que tenemos, todavía no se pierde todo lo que habíamos avanzado, pero si no lo hacen, pues creo que es un error gravísimo, ¿no? Claro. Porque tenemos hoy una oportunidad muy importante de cambiar este país de un país que hace maquila y que manufactura y que transforma cosas, que es bajo valor agregado, a un país que realmente sea innovador y que tenga una economía de conocimiento y una economía de alto valor agregado. Claro. Y eso es lo que necesitamos. Oye, Marcus, y digo, ahorita planteas muy bien cuáles son las grandes fortalezas que tiene México. Sin embargo, llevamos ya bastantes años con la famosísima cifra de solo 2 emprendimientos pasan 2 de 10 pasan la barrera de los 2 años. Es difícil emprender en México. Digo, ahorita tú planteas importante el apoyo federal, pero ¿por qué sigue siendo complejo? ¿Qué pasa con el emprendedor? ¿Qué pasa con el ecosistema empresarial en general? ¿Con la lana? ¿Es un problema de educación? ¿Qué sucede? No, mira, déjame decirte. En primer lugar, Silicon Valley, que es la meca del emprendimiento. El 95% de las empresas no duran 2 años. O sea, tienen de hecho un promedio de mortandad mucho más alto que el nuestro. Ahora, también Silicon Valley es muy caro. O sea, vivir ahí, tener una empresa. Yo creo que no estamos mal en México. Okay. Sí nos faltan algunas cosas. Nos faltan, por ejemplo, los casos de éxito. Nos faltan los unicornios que se ven en todo el mundo. Claro, los famosos. ¿No? Yo no he visto todavía un Facebook o un Google que salga de México. Claro. Porque sí, en efecto, es un lugar mucho más hostil para emprender que otros lugares. Pero yo creo que ahí se van. Nos falta también que el gobierno y las empresas grandes le compren a las chicas. Claro, también que haya apertura de las empresas grandes, exacto, ¿no? Exacto. Y que no se vuelva también una canibalización. Y Marcos, ahorita tú dices, es un ambiente hostil. ¿Qué crea este ambiente hostil? Hay 2 cosas que crean este ambiente hostil, en mi opinión. Hay unas que son culturales. Y hay otras que son sistémicas. Déjame empezar por las culturales. Ándale. México es una sociedad en donde no toleramos el fracaso, por ejemplo. Hijo, tema complicado. Pero además, al mismo tiempo, irónicamente, castigamos el éxito. Cuando alguien es exitoso, la gente habla mal de él o dice que fue corrupto, que hizo trampas. Qué diferente es en otros países, ¿no? Ese tema, como que aquí está mal visto. Fíjate que en Latinoamérica, mayor o menor rango, pero es parecido. Yo no sé si es porque nos conquistaron a todos los españoles o por la sangre caliente o por lo que tú quieras, pues somos muy parecidos. Pero en México es mucho más notorio, quizá porque es un país más grande. Entonces tenemos ese problema cultural, somos muy adversos al riesgo. Cañón. La gente no quiere meter su lana en cosas de riesgo. Yo siempre digo que es hasta egoísta meter tu lana en divisas o en real renta estate. fija.
O sea, porque no ayudas a nadie, te ayudas a ti mismo. Por lo menos un pedacito mételo en emprendimiento, ayuda al país, ayuda a la gente. Claro. Entonces, esas son las cosas culturales. Ahora, también hay, bueno, y la falta de colaboración. Importantísimo. Los mexicanos muy difícilmente colaboramos entre nosotros. Muchas envidias, muchas cosas que tenemos que quitar. Egos, envidias, no entendemos cómo el equipo es lo que en verdad empuja en el largo plazo los grandes proyectos, ¿no? Claro. Ahora, de manera sistémica, los problemas son mucho más graves. Okay. Tenemos problemas de corrupción, de mala aplicación de la ley, de impunidad, que lo que hacen, y lo que yo creo que no se da cuenta los gobernantes, es que lo que hacen es que la gente no cree en las instituciones. Y cuando no crees en las instituciones, todo se viene abajo. ¿Por qué voy a comprar tu tecnología si yo no sé si pagaste una lana para que la probaran o si realmente sirve, ¿no? Sirve. Entonces, pues prefiero comprar tecnología de un país en donde sé que pasó por los procesos correctos. Y ese tipo de cosas nos afectan muchísimo. Ya, ¿cómo le hace un emprendedor? Digo, que creo que a la gente que nos está escuchando le queda clarísimo o ha vivido de primera instancia este ambiente adverso que nos platicas. ¿Cómo le hace el emprendedor para tratar de sobrellevar todo este tipo de situaciones? Si por los dos lados tienes a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros, toda la carga social y además tienes un sistema que no te está apoyando. ¿Cómo le hace el emprendedor para navegar todo esto? Con cuidado. Con cuidado y con huevos. No hay otra solución. Y eso es una parte que tú dices que es del problema. Un emprendedor tiene que ser le tiene que gustar el riesgo. Sí, pero también tiene unas cosas positivas. Okay. Si tú logras emprender en un país como México y te va bien, puedes irte a cualquier parte del mundo y te va a ir mejor. Completamente. ¿No? Es una desgracia porque vamos a perder a mucha gente muy valiosa. Claro. Pero la verdad es que las oportunidades muchas veces no están acá y eso es un problemón. Claro. Marcus, ahorita estabas platicando del tema de fondeo, ¿no? Y del capital. Hay una cifra que es el 90% de los emprendimientos se fondean con lana propia. FFF, Friends, Family and Fools, ¿no? Dinero propio. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el tema de las VCs o el Venture Capital o capital de riesgo es algo también mucho más común. ¿Qué crees que...? Pero ahorita nos platicabas también que hay muchos fondos que están apoyando emprendimientos. ¿Cómo ves el tema tú de... Oye, yo tengo un emprendimiento, traigo una idea, igual y ya empecé a generar ventas inclusive, vamos a ir a levantar lana? ¿Se puede, no se puede? ¿Cuál es el reto? Te voy a contar algo muy chistoso. Muchas veces, innumerables veces, los fondos se quejan de que no hay proyectos y los proyectos se quejan de que no hay fondos, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que hacer una fiesta, mi hermano, y que se conozcan y ya. Hay tantos proyectos y hay tantos fondos que están buscando proyectos, están buscando dónde invertir. El problema es que se tardan más de lo normal, un fondo de inversión en México que un fondo de inversión en Estados Unidos, claro, por este problema de la versión de riesgo, ¿no? Porque somos tan antirriesgo que el capital de riesgo lo renombraron capital emprendedor en nuestro país para que no tenga la palabra riesgo, ¿no? Pero, y se animen más. Y para que se animen más gente a meterle. Sí. Pero hay dinero, hay proyectos que se están fondeando. De hecho, el fondeo ha crecido muchísimo, muchísimo. Los fondos de inversión, aunque no lo crean, están invirtiendo 9 veces más que hace 4 o 5 años. Entonces, nada más acérquense. Pero antes de acercarse a un fondo de inversión, porque muchos no traen la experiencia de cómo pedirlo, lo pueden ver inclusive en el programa de Shark Tank, ¿no? También mucha gente llega y hace sus cosas de una manera muy mala, ¿no? Sí. O sea, no están presentándolo bien. Acérquense con incubadoras, asesórense con mentores, con aceleradoras, antes de llegar a un fondo y regarla, porque no vas a tener muchas oportunidades. Ahora, es cierto que los fondos pues, reciben un montón de proyectos. Claro. Y solo pueden invertir en 1 o 2% de los que les llegan. Lo demás no se puede. Claro. Entonces, no hay dinero para todos. Entonces, es una competencia, pero es una competencia basada en mérito. Y eso está bien. Sí, claro, definitivo. Y me gustaría hacer nada más hincapié en este punto, porque es algo que me preguntan a mí mucho, el tema del levantamiento de capital, ¿no? ¿Cuál crees tú? De ahorita nos decías, te tienes que preparar, tienes que ir con mentores, tienes que platicar con gente que ya lo haya hecho para que no te topes con los mismos problemas. Pero ¿cuáles crees tú que son los principales errores de un emprendedor al momento de levantar lana? O si tú recomiendas, oye, ¿sabes qué? Empieza con tu propia lana, empieza a generar resultados y ahora sí acércate. ¿Qué le responderías a esta gente que anda como que en este azul y buenas noches? Yo siempre recomiendo que lo primero que tienes que jalar es Friends, Family and Fools, como le dices. ¿Por qué?
Porque si la gente cercana a ti no confía en ti, no invierte en ti, pues va a estar muy difícil que convenzas a alguien más, ¿no? Claro. Entonces es normal que una empresa empiece así. De hecho, empiezan con una cosa que se llama sweat equity, que es el sudor de mi frente, ¿no? Y mi trabajo. Y luego ya le mete a alguien cercano a mí y luego ya vas con ángel inversionista o con un fondo semilla. Ahora, ¿cuáles son los errores? Pues son muchos. Hay muchas empresas que el equipo está completamente incompleto. O que tú no te dices cuántas veces me ha tocado a mí ver a 3 chavos que forman un equipo y los 3 son ingenieros mecatrónicos y les dices, oye, ¿quién va a administrar? O ¿quién va a vender? ¿Quién va a ser el CEO? Y te lo juro que una vez me contestaron, yo voy a ser el C, el I y el LO. Y les dije, no, pues así no funciona. Pleitos entre los socios, no muy definida la estructura. Otro error, por ejemplo, pues es la parte de educación financiera. Esto es un nefasto en México. Es increíble cómo... Sí, si estudiaste en la ITAM, traes educación financiera, claro, en el IPADE, pero todos los demás no les enseñan. Claro. El mismo TEC, yo soy Exatec también, Yo creo que tiene que mejorar mucho. Oye, Marcos, ahorita dices, egresados del ITAM y del IPADE y del TEC, sí saben, uy, te sorprenderías. No, del ITAM y del IPADE, dije. Del TEC no tanto. Ahora, del ITAM y del IPADE, pues también les falta todo el otro lado, ¿no? La parte de ingeniería, de diseño, Claro. Pero creo que les falta complementar mucho de los conocimientos que tienen. Sí. Luego, errores graves, ¿no? Cuando llega un emprendedor y te dice, no, es que yo tengo este negocio y te late y le vas a invertir, te dice, y aparte tengo una cafetería. O sea, si no estás enfocado, gravísimo, porque hacer un startup es difícil. O, por ejemplo, te dicen que el dinero lo van a usar para pagar deudas que tenían, entonces no le va a entrar realmente a la empresa, entonces tampoco. No entienden su modelo de negocios, no entienden realmente qué los hace crecer, no saben explicar su empresa. Hay muchos errores. Ya. Oye, Marcos, buenísimo. Y qué bueno que tocaste este tema de la educación financiera. A mí me toca mucho hablar con empresarios de empresas de todos los tamaños. Y el talón de Aquiles es la administración financiera. La gente, los emprendedores, tú los conoces bien, son apasionados, son programadores, son artistas, a ellos les apasiona lo que hacen, pero los números, y no me dejarás mentir, son las decisiones financieras en los negocios los que impulsan el negocio. Hay 3 cosas que tiene que saber un emprendedor. Primero, tiene que saber administrar el dinero. Pero antes de eso, tiene que saber cuánto dinero tiene. O sea, y leer un estado financiero, un estado de flujo de caja, y saber cuánto le va a durar. Tiene que saber su burn rate, cuánto dinero está gastando mensual. Claro. Y luego también tiene que saber los costos de producir un bien, porque ellos a veces solo calculan, por ejemplo, la materia prima, pero y el tiempo de máquina, y el tiempo de entrega, y todo eso, pues tienes que agregarlo al costo, porque al final de cuentas es un costo, la gasolina para entregar, todo ese tipo de cosas. Claro. Hay un reporte que se aventó la organización Fuck Up, que habla que una de las principales causas de mortandad de los emprendimientos, pequeña y mediana empresa en general, mal manejo de flujo. Pero ¿cómo un mal manejo de flujo si la gente ni siquiera sabe la diferencia entre un estado de resultados y un flujo efectivo? ¿Cómo, Marcos, se te ocurre a ti que podemos hacerle para... A ver, emprendedores hay en masa y ahorita lo estábamos platicando. Toda la gente quiere emprender, pero la educación financiera desgraciadamente es un artículo de lujo en este país. ¿Cómo le hacemos? Bueno, y no es la única educación que falta, pero ahorita sí que sabemos de eso. Pero, esa era la primera. Mira, yo creo, déjame primero explicar la diferencia entre el flujo y el estado de resultados. Por favor. Y se los voy a explicar con una analogía súper sencilla. A ver. Las utilidades para una empresa son como el agua. Tú puedes vivir sin agua unas semanas. Te vas a volver loco y te la vas a pasar muy mal, pero puedes vivir sin agua. Pero el flujo de efectivo es como el aire. Una vez que dejas de respirar, te quedan minutos. Y esos minutos te vas a morir seguro, si no tienes flujo. Entonces, es bien importante que cuiden todavía más el flujo que otra cosa, ¿no? Claro. Y eso implica, pues a veces no puedes pagarle al que le debes y le haces una negociación. Jinetear al proveedor o cobrarle al cliente. O a veces igual y te tienes que jinetear de Hacienda o yo qué sé, pero siempre asume tu responsabilidad, obviamente. Pero el flujo es lo que tienes que hacer. El flujo es el flujo. Buenísimo. Entonces, esta es la primera educación que dices que definitivamente le falta a la gente, ¿no? Educación financiera. ¿Cuáles son las otras 3? Las otras 2. Yo te diría innovación.
saber innovar, saber diferenciarse de los demás. Es una cosa que le falta en general a todas las pymes de México. O sea, no puedes ser igual a los demás y esperar crecer, porque pues la única manera de crecer cuando eres igual es por marketing o por precio y no vas a tener el dinero para crecer, ¿no? Y yo te diría que la tercera es la educación social. Ok. La colaboración, el dar de regreso, el fijarte en los demás, la empatía, la humildad. No la humildad en tu persona nada más, sino también para aceptar que otras gentes tienen otra verdad y hay que aprenderla. Porque yo creo que esa parte de empatía es importantísima en un país como México para que realmente aprendamos a colaborar. No se puede hacer las cosas solos. Claro. Tienes que tener un equipo y un equipo además de tu equipo, ¿no? Claro, no, definitivo. Marcus, y ahorita hablando metiéndonos todavía más al tema de la educación del emprendedor. Tú platicas con muchísimos emprendedores y estoy seguro que tú tienes un ojo cuando se sienta y platica 5 o 10 minutos. Para ti, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un emprendedor? Mira, te diría, no solo de un emprendedor, en general, para la vida, ¿no? Pero te diría que la primera es perder el miedo. Porque te tienes que aventar y tienes que salirte de tu zona de confort si realmente quieres crear algo interesante. Pero obviamente la resiliencia, la capacidad de improvisación en un país como México, desgraciadamente necesitamos. O sea, este tipo de habilidades humanas que también hay que meter a un emprendimiento, la capacidad de planeación, definir un propósito. Pero también, de nuevo, cosas como humildad, como dar de regreso. Yo creo que la ambición es muy importante, etcétera. Hay muchas cosas que son importantes para un emprendedor. Me gustaría platicarte una que a mí se me hace clave y me gustaría ver cuál es tu opinión. Creo que la motivación del emprendimiento es importante, ¿no? Tú necesitas estar motivado. ¿Cuál es el problema de la motivación? Que a la primer noche oscura se te va. A mí hay una cualidad que se me hace, híjola, que se me hace de lo más importante, que es consistencia y disciplina. O sea, al final de cuentas, puedes lograr un gran contrato, puedes lograr un gran éxito en un mes, en un año inclusive, pero lo que mantiene al final de cuentas a los emprendimientos y a los proyectos es la consistencia, de buenos resultados y de buen manejo de recursos, que en este caso pues, todo el tema de educación financiera, ¿no? Pero ¿por qué crees que a los mexicanos nos cuesta tanto, o a los emprendedores, hablemos en general, la consistencia? Tener buenos resultados, motivar a un equipo a que constantemente... Te voy a explicar. Yo creo que parte del problema, y hay un hack para eso. Ok. Y es hacer lo que te gusta, mira. Por eso no eres consistente, porque muchos chavos se ponen a hacer cosas que no les gustan. Y entonces, obviamente, cuando se enfrentan a los primeros obstáculos, que seguramente va a haber obstáculos cuando emprendes, se rinden, ¿no? Y se acaba esa pasión que tenían o que nunca tuvieron. Yo por eso siempre recomiendo, como parte de mis consejos a emprendedores de entrada, haz algo que te gusta. Te mueva. Descubre que te gusta. Y segundo, ten un propósito mucho más allá del dinero, un propósito de que realmente te motive. Una causa, que quieras cambiar algo. Exacto, porque si nada más lo estás haciendo por dinero y además estás haciendo algo que no te gusta, no va a haber consistencia, no va a haber disciplina, no va a haber nada. Claro. Oye, Marcos, ¿y qué opinas ahorita del tema de la pandemia y la cuarentena? Pues todos encerrados en sus casas, y una recomendación que le da a la gente era: pregúntate a qué te inclinas naturalmente en tu día. Por ejemplo, te platico, yo cuando trabajaba en una firma de consultoría, yo me inclinaba naturalmente a explicar finanzas a la gente, ¿no? Era algo que yo hacía, no era negocio, pero yo lo hacía porque me apasionaba. ¿Qué opinas de toda la gente ahorita que se volvió en cuarentena chefs, que se volvieron artistas, pintores, se volvieron consultores, se volvieron de todo en esta pandemia, que al final de cuentas es un excelente momento para que la gente se dé cuenta qué le gusta, qué le apasiona? Mira, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de México. En México hemos tenido tantos problemas, siempre hemos tenido tantos problemas y hemos tenido tan pocas soluciones oficiales, por lo menos, que creo que hemos aprendido muchas veces a improvisar. Y esa capacidad de improvisación, cuando viene un problema como el de la pandemia, nos ayuda mucho.
nos ha ido mucho como humanos y como mexicanos. Desgraciadamente México es un país donde hay que improvisar muchas cosas, ¿no? Somos un país, no sé si sabes, pues somos de todos los países de Latinoamérica, somos el penúltimo en apoyos para pymes, ¿no? O sea, le ganamos a Bahamas, pero estamos abajo de San Kitts y Nevis y de San Vicente y de Granada y de lugares que no lo puedes creer, ¿no? Claro. Entonces nos las tenemos que arreglar nosotros y eso impulsa pues en parte la creatividad, ¿no? De los emprendedores. Pero bueno, pues eso no quita que hay un tema también ahí muy importante que hace falta a nivel federal. Marcus, no podemos evitar hablar de la situación que estamos viviendo, un momento poshistórico en el mundo, con muchísima adversidad, pero pues con oportunidades. ¿Cómo lo ves tú? Igualito como lo acabas de describir. Yo creo que ha habido obviamente cosas espantosas, empezando por las muertes y la gente que se ha enfermado, y etcétera, etcétera. Obviamente va a haber una afectación brutal económica y social, si no es que también política, todavía no sé. Claro. Pero como bien dices, todo este tipo de cosas traen también oportunidades muy interesantes. ¿Por qué? Porque traen nuevos problemas. Y como la necesidad es la madre de la invención y de la innovación y del emprendimiento. Entonces, todos estos nuevos problemas pues hacen que son oportunidades para los emprendedores que tienen la visión de encontrar estas oportunidades. Claro. Y esto, la verdad, muchas compañías se han reinventado, muchos emprendedores han agarrado estas oportunidades y están haciendo cosas interesantes. Me encantó pues está lleno de problemas esta situación, pero pues cuando hay problemas hay propuestas, ¿no? Pues hay oportunidades. Abre muchas oportunidades. Marcus, ahorita una persona que nos está escuchando ahí en su casa haciendo ejercicio o en el tráfico y dice, ¿saben qué? Ya me motivaron a empezar. ¿Cuáles son las grandes tendencias que pues quizás unas se han acelerado en estos tiempos que le dices a esta persona, oye, búscale por aquí, chécate esta tendencia, esta tecnología, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero es que se fijen en las tendencias, ¿no? Porque las tendencias además constantemente cambian. Claro. Pero ¿cuáles son las tendencias? Las que ya venían antes del coronavirus, pues son todas las cosas, las aplicaciones móviles, porque en México la mayoría de la gente, aunque no lo crean, entra a internet por su móvil, no por la computadora. Sí. Todo lo que es automatización, robótica, inteligencia artificial, blockchain, o sea, realmente ya había Big Data. Ya había y se han acelerado estas mismas. Se han acelerado. Por supuesto, ahorita todo lo que es transformación digital es gigante. Claro. Pero además hay algunas cosas que a raíz de la pandemia se intensificaron mucho. Y te voy a decir algunas. Yo le llamo teletodo, ¿no? Telesúper y teleeducación y teletrabajo y todo. O sea, porque todo te llega a la casa. Entonces... Claro. Esto cambia muchas cosas. Primero, obviamente, las aplicaciones que te permiten que te llegue a la casa las cosas, pero también la logística detrás de esto, ¿no? Toda la cadena de valor detrás de este... Entonces, la geolocalización, por ejemplo, yo creo que va a ser bien importante para que sepas dónde están tus cosas. Claro. Blockchain, para que no tengan fraudes, porque ha habido muchos fraudes. Toda la parte de gestoría, porque hay cosas que a pesar de que estamos encerrados, tenemos que firmar un contrato, tenemos que entregar o que recibir cosas. La parte de todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la gente va a querer seguir conociendo cosas y saliendo y va a querer seguirse viendo con sus cuates. Y si está prohibido el vernos, para mí Zoom, perdónenme, pero no es suficiente, ¿no? Entonces vas a necesitar algo que tenga un poco más de presencia. Claro. Yo creo que por ahí van a haber cosas muy interesantes. Yo creo que otra tendencia clarísima es al wellness en general. O sea... Piensen, ¿no? Estamos bajo un estrés brutal. Salud mental ahora resulta que es una de las cosas más platicadas. Y que no nos damos cuenta muchos, o estamos muy valientones y no lo aceptamos, pero yo sí creo que el estrés nos va a afectar mucho. El estrés de enfermarnos, de que se enferme alguien que conocemos, de perder la chamba, de perder la empresa, de lo que sea, de endeudarnos. Yo creo que va a haber mucho enfoque en mejorar la salud mental y la salud física de las personas dentro de poco tiempo. Todo el entretenimiento digital, obviamente, pues vean lo que estamos haciendo. Todo el mundo está viendo más Netflix y viendo más Spotify y ese tipo de cosas. Yo creo que la tendencia también es a comprar cosas más básicas y menos lujos. La gente va a estar muy lastimada después de esta crisis. Claro. Y te diría dos cosas más. Toda la parte social, porque
espero que esto nos haya hecho pensar que tenemos que ayudar a poblaciones vulnerables y otras cosas, y toda la parte ecológica, ¿no? Cuidar el planeta. Creo que ya nos dimos cuenta lo diminutos que somos, ¿no? Claro, y que las amenazas globales son reales, ¿no? Yo creo que todavía había gente que no creía que algo global podría afectar a la humanidad. Hermano, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Oye, Marcus, ahí te va otro tema. Me llega muchísima gente con ya empresas actuales, pequeñas y medianas empresas, que pues obviamente por el tema de la pandemia están sumamente afectados, ventas, caída en ventas del 90%, prácticamente cerrado su negocio 5 o 6 meses, ya no saben ni qué hacer con el capital de trabajo que necesitan para sostener los sueldos, a veces no se les alcanzan. En general, me he topado con mucha gente muy desanimada, ¿no? Y creo que una parte fundamental aquí pues es, oye, la motivación de, oye, venga, esta es la situación, ¿cómo le damos la vuelta? Pero también, ¿qué consejos les darías a estas personas para migra tu modelo de negocio, rota? A ver, pues si antes no entregabas delivery, pues ahora sí tienes que hacer delivery. Oye, si ahora no estás ofreciendo tus productos en plataformas, hazlo. Oye, igual y lo que ofrecías antes ya no es, ¿verdad? Igual y tienes que migrar a otro producto o otro servicio. ¿Qué le recomendarías a la gente? Yo creo que la reinvención de las empresas en muchos casos es muy clara. O sea, tienen que entender que todo mundo se ha reinventado. Inclusive por algunos de manera simplemente temporal y algunos de manera permanente, ¿no? Tienes, por ejemplo, Aeroméxico, ¿no? Pues imagínate una aerolínea que, digo, cualquier aerolínea, pero Aeroméxico específicamente, 0 vuelos por 3 meses, ¿no? Imagínate lo que eso representa en costo. Claro. Entonces, ¿cómo se reinventaron? Pues los cuates agarraron y transformaron los aviones de carga y siguieron volando. Airbnb en México, por ejemplo, no tenía, pues nadie está rentando Airbnb. El turismo cayó 98% en el país. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a rentar los departamentos a gente que trabaja en hospitales, a enfermeras, para que no tenga que regresar a su casa o simplemente para que esté cerca del hospital. Nosotros en Startup México nos reinventamos, sacamos un catálogo de productos de COVID, ayudando a emprendedores, pero que se habían reinventado hacia esa área, ¿no? Las fábricas que hacían ropa, pues van a hacer ropaje médico, las fábricas que hacían plástico, hacían caretas, guantes, otro tipo de cosas. O sea, la reinvención es algo forzoso. Yo creo que lo primero que tienen que ver, especialmente las empresas que les va a ser muy difícil regresar a su modelo anterior, es ¿qué tienen? ¿Cuáles son tus activos? ¿Qué es lo que tienes? Por ejemplo, un hotel, ¿no? Un hotel que ahí sí les fue... Porque un avión pues, se convierte a carga, un restaurante pues, te entrega, ¿no? Pero un hotel, ¿qué hacen? Pues van a tener que ver qué van a hacer con esos espacios. Igual los van a tener que usar como bodega o como otra cosa, no sé. Porque para recuperarse donde estaban antes les va a costar mucho trabajo. Pero es un ejercicio inicial padrísimo. Oye, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Y en qué? ¿Cómo puedo generar dinero con esas capacidades? Y les podemos ayudar. Es parte de lo que hacemos. Buenísimo. Oye, Marcus, ya imagínate que alguien que nos esté escuchando dice, yo quiero que Marcus me meta lana. Ándale, Marcus. ¿Qué necesita tener este negocio o este emprendedor que dices, si tú quieres que yo, Marcus, te meta lana, esto es lo que yo me fijo para invertir? Yo me fijo en 3 cosas inicialmente. Ok. La primera tiene que ver con que resuelvas un problema real. Obviamente, mientras a más gente le resuelvas el problema, pues más grande es tu mercado. La segunda es que lo diferencies de las soluciones que hay en el mercado, o sea, que realmente tengas una ventaja competitiva, clara, definida y que se pueda mantener, ¿no? Y tercero ya tiene que ver con el equipo, tiene que ver con todo lo que te dije anteriormente, tiene que ver con la pasión, que te guste lo que haces, que realmente estés comprometido, que tengas un propósito más allá del dinero, que tengas un buen equipo ético, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. Oye, Marcus, vamos ahora sí a pasar a la última parte del podcast. Vamos a hablar de finanzas personales. Platícanos, Marcus, ¿cuál es la mejor forma, tus mejores trucos para administrar tu lana? No gastar. De plano. No, miren, o sea... Mi papá lo decía muy claro, ¿eh? Él dice, la gente más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. La que menos necesita. Y la verdad es que pues hay que tener cuidado con el dinero, ¿no? Yo arriesgo mucho o sea, un alto porcentaje del dinero que tengo invirtiendo en startups. Entonces, pues mucha parte de mi dinero lo tengo comprometido en estas empresas y no es dinero que tenga líquido.
Entonces, la otra parte, pues, tengo cuidado, la ahorro, ¿no? O sea, una cultura del ahorro es importantísima. Importante. Oye, y que esto me acuerda que mucha excusa, una de las grandes excusas de la gente es, oye, pues, Maurice, pues no tengo dinero para emprender, ¿no? Pero hoy en día, gracias a la tecnología, el e-commerce, las tiendas en línea, las mismísimas redes sociales, pues la verdad es que bajan mucho las barreras para que cualquiera pueda emprender un negocio y empezar a posicionarlo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta gente que... Si tu idea es muy buena y el equipo que tienes puede desarrollarla y realmente es algo innovador que resuelve un problema de verdad, no vas a tener problema encontrando No debe dinero. tener problema encontrando dinero. Buenísimo, Marcus. Última pregunta. Platícanos una cajeteada financiera que te hayas aventado. Bueno, además de invertir en algo que no haya dado Que no haya- resultado, que no porque haya dado de esas resultado. tengo varias, ¿no? Mira, probablemente, y de hecho, hablabas tú del Fuck Up Institute. Ajá. Yo acabo de participar en el aniversario con mi historia. Ajá. Yo te diría que la más fuerte que he cometido, sin lugar a dudas, fue cuando tenía Mexico.com. Nos invirtieron un chorro de lana en la empresa. Y por hacer un berrinche y por pasarme no sé, de orgullo, quizá, pues perdí la oportunidad de hacer mucha lana con esa empresa, ¿no? Y ahí tiré muchísimo dinero. Y podíamos haber hecho, porque nos invirtieron más de $7 millones. Ya. Y acabé saliéndome yo de la empresa por orgulloso. De plano. Yo creo que esa es la más grande. Esa es la más grande. Pero la verdad es que, por otro lado, me dio un conocimiento y una personalidad que ajusté ahí y muchas cosas que ahorita me han servido mucho, ¿no? Y me han hecho hacer otras cosas. Los aprendizajes detrás de la situación. Buenísimo, Marcus. Platícanos un poquito de Startup México, si la gente está interesada, dónde te puede contactar, dónde puede contactar tus fondos, inclusive aquí que estamos, para que se lo imagine la gente, estamos aquí en un hub de emprendimiento muy padre en la Ciudad de México. ¿Qué mensaje le das a los emprendedores si están interesados en hacer algo? Bueno, tenemos muchos programas. Tenemos programas de incubación cuando apenas tienen ideas y las quieren convertir en empresas, que eso lo vamos lanzando por convocatoria en diferentes ciudades. Estamos ahorita en 7 ciudades, pero acabamos de anunciar Saltillo. Vienen pronto Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mazatlán y Tapachula. Entonces, vamos a empezar a tener convocatorias en estos lugares para incubación. Para aceleración, pues son las pymes o los emprendedores que ya tienen un negocio andando, que simplemente se pueden meter a nuestras masterclasses que damos de repente o a un programa entero de innovación, ¿no? De aceleración. De aceleración. Donde ayudamos a su empresa a crecer. Para la gente que está interesada en nuestros cursos de innovación, ese tipo de cosas, tenemos la academia en línea. Hay muchas maneras de contactarnos. Buenísimo. La página es www.startupmexico.com. startupmexico.com y en sus redes sociales igual Startup México. Startup México. Ahí pueden ver más información y obviamente en las redes de Marcus Dantus ahí también pues Que están Marcus poniendo. Dantus hay uno, así que no está tan difícil encontrarme. No está tan difícil. Marcus, te agradezco muchísimo. Gracias por estas palabras a los emprendedores en México, que ganas no nos faltan en general. Pero bueno, pues como hablábamos ahorita, pues es un camino hay veces lleno de obstáculos que te van haciendo cada vez más fuertes y como dijimos, lo que yo les digo a los emprendedores en estos tiempos, si sales adelante en la época COVID, adelante ya nada te va a detener. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la gente que sale adelante aquí, y por eso es bien importante que entiendan que no están de vacaciones. Claro. Que es una época donde hay que chambear mucho más, ¿no? Claro. Pero sí, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Te fortalece. Así buenísimo. Marcus, pues muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando también, gracias y te deseo muchísimo éxito en este tiempo. Marcus, gracias por acompañarnos. Hombre, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.